Bienvenidos a 365 iconos LGBTTIQA, por bla bla bla, donde día con día conocerás sobre las personalidades con estatus de leyenda dentro de la comunidad queer. En esta ocasión hablaremos de Oscar Wilde. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nació en Dublín, en Irlanda, el 16 de octubre de 1854 y fue un escritor, poeta y dramaturgo que revolucionó a la literatura a nivel mundial y uno de los primeros en defender su integridad como persona abiertamente gay. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epígramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su muerte prematura. Como un portavoz del esteticismo, se dedicó a varias actividades literarias. Publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. También exploró profundamente el catolicismo, religión a la que se convirtió en su lecho de muerte. En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos e incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela, El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida porque en la obra aparecían personajes bíblicos. Imperturbable escribió 4 comedias divertidas para gente seria a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos de Londres victoriano tardío. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amigo y amante Alfred Douglas por difamación, al haber sido acusado de homosexualidad. Después de una serie de juicios y por las pruebas presentadas para el caso, Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por 2 años, obligado a realizar trabajos forzados. Luego de salir de la cárcel, retomó la amistad con Douglas y se reunieron en agosto de 1897 en Rouen. Por supuesto, la reunión fue desaprobada por los familiares amigos de ambos. Además, la mujer de Wilde, Constance, rehusó volver a encontrarse con él y le prohibió ver a sus hijos, aunque le siguió mandando dinero y nunca se divorciaron. Robert Sherard contó en su libro cómo trabajó para la primera reconciliación de Oscar Wilde con su mujer y cómo inmediatamente recibió una carta de Lord Alfred Douglas donde lo amenazaba con matarle como a un perro si, por su culpa, llegaba a perder la amistad de Wilde. Wilde y Douglas vivieron juntos unos meses al final de 1897, cerca de Nápoles, hasta que la amenaza de sus respectivas familias de cortarle los fondos terminó por separarles. Wilde pasó el resto de su vida en París, en donde vivió bajo el nombre falso de Sebastian Melmoth. En 1950, 50 años después de morir, se añadieron las cenizas de su amigo Robert Baldwin Ross a las de la tumba de Oscar Wilde en el cementerio del Père Lachaise. Este crítico de arte aseguraba haber sido el primer amante masculino de Oscar Wilde y por eso es que el gobierno tomó esa decisión. ¿Por qué es un ícono LGBT? Oscar Wilde fue capaz de exponer su seguridad y de entrar en prisión con todas las repercusiones que ello conllevaba para su vida profesional y personal solo por defender su honor. Podríamos decir que fue realmente la primera figura pública, o al menos una de las primeras, que decidió decir no a la homofobia y defender su integridad y dignidad como ser humano. No es extraño que por esto el artista se convirtiese en un ícono para la comunidad LGBT y que, incluso hoy en día, muchos lo consideren como el Jesucristo de los gays. Para poder valorar realmente la magnitud de sus actos, este hombre decidió decir no al abuso en una época donde precisamente ser homosexual significaba padecer una enfermedad mental. Oscar Wilde no fue consciente en aquel momento de que su encarcelamiento sería el comienzo de un proceso que lograría acabar con la despenalización de la homosexualidad. ¿Sabías que bla 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 tiene un podcast semanal conducido por el señor bla 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 y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y más.